Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos siempre la dulzura del bien y gocemos de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar en este proceso que vamos llevando de integración de diferentes aspectos de la fe al compás de las lecturas, del oficio de lectura, de las lecturas oficiales, por eso es oficio de lectura. Alguien me preguntaba estos días, ¿y esas lecturas que estás leyendo, que sirven un poquito de pauta para las pautas, de dónde son? ¿De dónde las sacas? Bueno, es la oración oficial de la Iglesia, por eso es oficio de lectura, oficio de laudes, oficio de tercia, lo oficial, lo de oficio. Bueno, tener en cuenta esto porque es muy interesante por muchos motivos que nuestra oración y nuestra vida esté unida a la Iglesia. Y entre otros motivos voy a indicar algunos. El primero, por la garantía que la Iglesia siempre nos da de nuestra conexión con Cristo en esa perfecta continuidad y en esa garantía que le toca como ministerio a la Iglesia ofrecer, para que nuestra vida esté situada, como decíamos en la homilía de ayer, en el camino, en la verdad y en la vida. Camino, verdad y vida. Esto es muy importante, porque yo puedo vivir mi vida completamente a mi aire. Hoy eso es muy común, es decir, yo, bueno, pues elijo la espiritualidad, o elijo el camino, o elijo las creencias, que me parecen, no hay ningún criterio objetivo para elegir una u otra cosa. Entonces, sin embargo, los cristianos sabemos que efectivamente la revelación es la verdad que nos pone de manera certera en contacto con Jesucristo, y esto es muy fundamental. No es cualquier verdad la que seguimos, no es cualquier criterio, no es cualquier forma de vida, ¿no? Esto es necesario tenerlo muy en cuenta, porque cuando vivimos, hacemos la oración de la Iglesia, sabemos y tenemos garantía de que nuestra vida está afianzada, está anclada en la verdad de Dios, garantizada por esa entrega que Cristo mismo hizo a su Iglesia como garantía de guía para los hombres. Por otra parte, la oración de la Iglesia en realidad nos vincula en nuestro propio ministerio de ofrenda. Hoy vamos a profundizar un poquito sobre este aspecto, en el aspecto sacerdotal de nuestra vida cristiana. Somos todos sacerdotes. Bueno, ahora veremos. Nos vincula justamente con la vida de la Iglesia, de tal manera que nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual, en realidad se vuelve fecunda para la propia Iglesia, es decir, nos hace realmente partícipes de esa fraternidad universal que se concreta, que se realiza y que en realidad es un signo, es una primicia, es decir, llamada a desarrollarse, nos pone en ese camino de colaboración en una fraternidad universal, que es justamente la función de la Iglesia al ser instituida en medio del mundo, siendo por lo tanto semilla y principio
del reino de Dios en medio del mundo. Entonces, la oración de la Iglesia no es simplemente una satisfacción o un alimento espiritual personal, sino que es mi servicio al pueblo, mi servicio a la sociedad, siendo realmente fecundidad y siendo vida de la propia Iglesia, que es la que sirve finalmente al pueblo, ¿no? Entonces, mi oración en ese sentido tiene una trascendencia y es un ejercicio de vida, un ejercicio de entrega, un ejercicio de misión en medio del mundo, al ser la oración de la Iglesia. De ahí que, por ejemplo, no hay monasterio, no hay convento, no hay comunidad de sacerdotes, o no hay sencillamente una simple comunidad parroquial que no tenga en altísima estima y ojalá formación suficiente como para vivir la oración de la Iglesia. De ahí que la oración propiamente de laudes, intermedia, vísperas y el oficio de lectura un poquito como alimento espiritual sean tan importantes como lo oficial de la Iglesia. Por eso oficio. Me preguntaban estos días, ¿y por qué eso de oficio de lectura? ¿Qué significa oficio de lectura? Es un oficio, es una profesión, es un trabajo. Bueno, pues sí, es un oficio, es un trabajo, es una profesión, es lo oficial, ¿verdad? Bien, entonces vamos a entrar directamente. Saben que venimos en la trayectoria de los Hechos de los Apóstoles en este tiempo de Pascua. Y los Hechos de los Apóstoles van dando razón después de la resurrección. Bueno, ahí inician los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Inician no solo con la resurrección, sino con Pentecostés. Es decir, con la venida del Espíritu Santo, supuesta la glorificación de Cristo a la diestra de Dios. Me voy, pero enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, los Hechos de los Apóstoles es ya después de la Pascua, después de la vida terrena de Cristo, es la experiencia, asistidos por el Espíritu Santo, de la Iglesia como continuidad histórica de la vida de Cristo. Es el tiempo de la Iglesia, es el tiempo del Espíritu, es el tiempo del desarrollo, por lo tanto, de la propia Iglesia. Por eso decimos que es el tiempo fundamentalmente de la comunidad. No hay tiempo de Pascua sin tiempo de comunidad. Y bueno, pues estos días que aparentemente estamos solitos en nuestras casas, y estos días en concreto que el gobierno, las autoridades oficiales nos imponen o nos suplican un poquito más de reencuentro y de clausura en nuestras casas, no quiere decir que por eso se elimina la experiencia de comunidad. Yo al menos, la verdad, me siento más vinculado a la comunidad que nunca, incluso en este sentido de predicación, hablando aparentemente a un par de personas que somos los que vivimos en Betel o los que vivimos aquí, según el sitio donde me toca estar cada día. Hablo a un par de personas, pero siento, les prometo que lo siento completamente convencido, que estas dos personas a las que hablo representan a toda una comunidad amplia que sé que tiene acceso a través de un artilugio digital como estamos utilizando estos días. Es decir, a través del celular, bueno, cada día con un poquito más de destreza en el uso de estos medios y también de acomodación, de ver si funciona un módem, no funciona el otro módem, hay una línea que sí, cambiamos de compañía, no, etcétera. Bueno, pero es el medio, es un instrumento que en este momento la técnica está poniendo en nuestras manos y la historia nos determina justamente
estas condiciones precisamente para hacer ese vínculo comunitario. No es una religión digital, es una religión comunitaria, y los medios comunitarios en este momento, bueno, pues están siendo estos, que efectivamente tenemos a través de estos medios posibilidad de vernos, de acceso unos y otros a esta realidad de la fe que vamos meditando cada día. Es decir, que paso a paso, día a día, vamos viviendo en comunidad esta experiencia, al fin y al cabo divina, adaptada a la situación y al momento presente. Esto es muy importante, porque no estamos aislados para nada, aunque estemos confinados, cada uno en el resguardo de nuestra propia casa. Para nada. Yo tampoco personalmente, incluso en el sentido físico, no me siento confinado, porque un día estoy en Betel con debidas precauciones y allí quizá es un ambiente muy sano, es el más sano de los lugares donde me muevo. Otros días estoy aquí en Tollán. Tollán no es tan sano, la cercanía del Hospital de la Raza hace que estemos en un ambiente, bueno, ¿por qué? Porque los tres salimos de alguna manera, vamos a la parroquia, vamos al mercado, y no solo salimos, sino después hay cierta interrelación entre los tres aquí en Tollán, y quizá tendríamos que poner muchas más precauciones, porque nos relacionamos con algunos familiares, con algunas personas de aquí de la colonia, y las personas de la colonia se relacionan con gente que está en el ámbito del hospital, porque es la gente que compra, que vende, que va, que viene. O el ambiente de Tollán sí es un ambiente realmente muy riesgoso. Y el ambiente de San Jacinto, cuando voy, que ahí es un intermedio, más o menos. Voy a San Jacinto sobre todo con la intención de organizar, de distribuir algunas despensas. En este momento no tanto de atención litúrgica, porque hay otros dos sacerdotes que prácticamente son sacerdotes que atienden la parte litúrgica de San Jacinto. No salen más, pero bueno, ahí están. No les quiero quitar mucho el trabajo, porque es más que suficiente para... Pero allí sí estoy organizando, y desde allí un poquito estoy al tanto de toda la delegación y de toda la vicaría. Bueno, así me toca estar a mí, es decir, en relativo resguardo. Personalmente estoy en una situación donde trato de tomar las precauciones que puedo dentro de lo más o menos posible y sensato según las circunstancias, pero a la vez sí estoy en atención un poquito a la gente, porque pues eso es lo que me toca. Es que hay peligro de contagio. Bueno, pues siempre en peligro de contagio estaremos hasta el día de nuestra muerte, ¿verdad? Trataremos de aminorar esos peligros, aminorar esos riesgos, pero trataremos a la vez de estar en esa actitud de servicio propia de quien está al frente de una familia. Una mamá, por muchos riesgos que corra, no puede dejar sin comer a sus hijos, o no puede dejar, si alguna necesidad tienen que ir al médico o alguna otra necesidad, no va a decir la mamá, no, yo no te toco, hijo mío, porque tú me puedes contagiar. No se dan esas situaciones, ¿verdad? Bien, en medio de esta situación en la que estamos y de experiencia comunitaria, vamos haciendo camino de reflexión, camino de oración, camino de fe. Y es la comunidad realmente la que se fortalece en esta experiencia de oración y de reflexión comunitaria. Hoy digo que los Hechos de los Apóstoles nos sitúan en el oficio de lectura en un discurso muy interesante de Pablo. Entraron Pablo y sus compañeros en la sinagoga,
se nos narra en el capítulo 13, desde el 14 al 43 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, entran Pablo y sus compañeros en la sinagoga, toman asiento y después de la lectura, los jefes de la sinagoga, quizá por verles un poquito instruidos, pero un poquito nuevos, en la propia sinagoga le dicen, bueno, si tienen una palabra para contagiarnos y animarnos a todos en la fe de Israel, obviamente, pues pueden dirigírnosla, ya que ustedes son respetuosos de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo hace una señal con la mano, ¿verdad? Algo así como diciendo, escúchenme, queridos hermanos, y entonces empieza a hacer gala Pablo y de alguna manera resumir y volver como a recordar, a reafianzar los elementos fundamentales de la fe de Israel. Entonces, ahí se sitúa, de ahí parte, en eso está Pablo, ¿verdad? Dice, hombres de Israel, escúchenme. Ustedes que adoran a Dios, que temen a Dios. Y entonces empiezan. El Dios de este pueblo eligió a nuestros padres, engrandeció el pueblo en Egipto, los sacó durante 40 años, los llevó por el desierto. Después fue desplazando las naciones de Canaán precisamente para darle al pueblo una tierra, hasta el profeta Samuel, después le fue dando jueces, pidieron un rey y vino Saúl, y después de la tribu de Benjamín, finalmente les dio por rey a David. He encontrado en David el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, pero después de David les prometió un Salvador. Va recorriendo la historia del pueblo de Israel para al final llegar a la conclusión de que la historia del pueblo está enfilada hacia un Salvador. Y ese Salvador, en principio, parecía presentarse en la persona de Juan, pero Juan mismo, al terminar su misión, solía decir, no soy yo el que ustedes imaginan, pero miren, ahora viene uno después de mí, de quien yo no puedo desatar ni siquiera las sandalias, desatar su calzado. Ahí Pablo va haciendo todo el recorrido hasta llegar a poder interpretar desde los signos que tienen la figura de Cristo. Entonces, hijos de Abraham, hermanos, ustedes que adoran a Dios, por favor, vean un poquito la realidad, interpreten qué es lo que ha pasado, porque se nos pueden escapar los signos sencillamente por no estar atentos a interpretar qué es lo que se ha dado. Y lo que se ha dado es que un hombre intrascendente, aparentemente, casi un don nadie, es decir, que nació en una cueva, que murió en una cruz, que fue verdaderamente nada según los criterios de esta tierra, pero en él estaba el Mesías. Y esto es para cada día. Hoy, de la misma manera, podemos pensar nosotros, alguien absolutamente intrascendente que camina a nuestro lado, nuestra propia vida, aparentemente, pues una vida, qué sé yo, muy trivial, muy... No, pues no tiene ninguna importancia. Abre los ojos porque estás viviendo un momento de gracia, estás viviendo un momento de vida. Hoy, tú mismo, lo vamos a ver un poquito más tarde en la otra lectura, tú mismo hoy eres el elegido de Dios. O sea, que no se te escape la interpretación del momento presente,
porque te pueden faltar atención a los signos que se te están dando y no reconocer la presencia del Mesías cerquísima de ti. Bueno, sigue diciendo Pablo, jefes, los habitantes de Jerusalén y los jefes del pueblo no reconocieron a Jesús, lo condenaron a muerte. Bueno, en realidad dieron cumplimiento a las palabras de los profetas que se leen precisamente cada sábado en la sinagoga. Y a pesar de que no encontraron ninguna causa digna de muerte, resulta que le pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Una vez que cumplieron todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz, lo depositaron en el sepulcro y Dios lo resucitó de entre los muertos. Fíjense que en 4 palabras Pablo anuncia lo que llamamos el querigma de la salvación. Le dieron muerte, lo bajaron de la cruz, lo depositaron en el sepulcro y Dios lo resucitó de entre los muertos. Esta es la gran noticia. Este es el gran núcleo. No reconocieron que se trataba del Mesías, no encontraron culpa en él, pero le dieron muerte, le bajaron de la cruz, le depositaron en un sepulcro y Dios lo resucitó. Ese es el querigma cristiano. A veces hablamos de retiros querigmáticos. Bueno, la única finalidad de un retiro querigmático, la única finalidad realmente de la vida cristiana es descubrir este núcleo, este misterio, este centro, esta esencia. Cristo no era un hombre cualquiera, sino que es la persona enviada por Dios, Hijo de Dios, a quien hemos dado muerte, pero después de estar en el sepulcro, Dios lo ha resucitado, o Él ha resucitado de entre los muertos y vive. Esto es lo que tiene que anunciar todo cristiano. Pero dicho esto, parece algo pues, que hemos oído siempre, ¿verdad? Y por lo tanto parece algo completamente intrascendente. Como intrascendente nos parece nuestra vida, como intrascendente nos parece la experiencia de gracia. Estamos tranquilamente escuchando las pautas y nos levantamos y nos vamos a ver si ya está caliente o no están calientes los frijoles que habíamos puesto ahí en la estufa hace un rato, antes de las pautas. Espérate, que realmente lo que está sucediendo en tu corazón y en tu vida hoy es trascendental, es verdaderamente increíble, es único. Bueno, Dios lo resucitó entre los muertos. Entonces, después empieza. Durante 3 días se apareció a los que habían venido con él de Galilea a Jerusalén. Los discípulos eran galileos, prácticamente todos. Y efectivamente, estos discípulos están dando testimonio ante el pueblo de la resurrección de Cristo. Y nosotros queremos darles esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres a lo largo de la historia de Israel se ha cumplido resucitando a Jesús. Según está escrito, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que Dios lo ha resucitado de entre los muertos para que no vuelva ya nunca a morir, en realidad lo dijo con aquellas palabras: les daré los bienes santos que prometía David, esos que no les han de fallar. Por eso dice en otro lugar, o sea, no me lo saco yo de la manga, dice Pablo. En realidad, interpreten y vean claramente que según las Escrituras, así debía cumplirse, así se ha cumplido. No estamos fuera de lugar, estamos dentro de unas circunstancias totalmente humanas, realmente súper sencillas. Incluso me atrevería a decir que las más sencillas, humanas, intrascendentes posible, pero miren, en realidad se ha cumplido lo que desde siempre la promesa hecha a los padres de ustedes. Miren, desdeñosos, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días voy a realizar una obra tal que si os la contaran no la podrían creer. A la salida, entonces, rogaron a Pablo
a ver. Híjole, Pablo no es un tonto. Sabe perfectamente la historia de Israel. Sabe perfectamente la promesa de Dios a nuestros padres. Conoce perfectamente la historia de los profetas. Pablo es un teólogo increíble. Además, es un hombre que es impresionantemente celoso de su propia fe. Busca a Dios de verdad. Y nos está hablando de que esos signos se cumplen en Jesús de Nazaret y nos da la buena noticia de que ha resucitado. Uy, a ver, ¿de qué se trata? Entonces, le ruegan a Pablo y a Bernabé que hagan el favor, no fallen al sábado siguiente en Antioquía de Pisidia. Es decir, es un poquito como el contrapunto a Jerusalén para el pueblo judío, porque es más bien el ambiente judío de la diáspora, pero es el contrapunto a Jerusalén, que es el centro de la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces, en Antioquía, Pablo suscita una admiración tal que le dicen: oh, queremos escucharte de esto. Y no solo eso. A la salida, después de pedirles que el sábado siguiente vuelvan, se disolvió la reunión, pero muchos judíos que habían venido seguramente de Jerusalén o de Judea en general, ¿verdad? Es decir, de esos que se sentían de raza judíos. Muchos prosélitos. Prosélitos quiere decir que habían abrazado el judaísmo, pero no eran propiamente, en sentido estricto, de raza judía. Muchos adoradores de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. No vamos a esperar al sábado que viene cuando vengan a explicarnos un poquito otra vez estas cosas. Por favor, explíquenos ya de qué se trata ese Jesús. Dice, estos en sus conversaciones les instaban, les exhortaban a permanecer en la gracia de Dios. Bueno, es un nivel de evangelización que para nosotros nos parece, bueno, pues normal, ¿no? Hacían, en realidad es revolucionario en ese momento. Que en el ambiente del judaísmo vayan estando en condiciones de entender y de aceptar los signos de que se han dado, el testimonio de los primeros cristianos, el testimonio de unos apóstoles casi sin cultura, casi analfabetas, pero realmente que anunciaban la palabra de Dios de esa manera. Eso es una verdadera revolución. Que empiecen a creer en Cristo como el cumplimiento definitivo de hacia donde apunta todo el judaísmo. Bueno, hoy para nosotros es el mismo reto. Creemos en Cristo hacia donde apunta toda la expectativa de la vida humana, hacia donde apunta la necesidad de nuestra vida. Hoy, en nuestra oración, y a partir de este momento que nos quedemos o a lo largo del día en un rato de oración ante Dios, cada uno en el silencio de su propia habitación, esta reflexión nos la tendríamos que seguir haciendo. ¿Es Cristo realmente el punto de llegada hacia donde está apuntando mi propia búsqueda de soluciones, mi propia búsqueda de expectativas, mi propia búsqueda de fe, mi propia búsqueda en realidad de felicidad, de criterios para la vida, etcétera? ¿Estoy apuntando a Cristo? Esta es la gran noticia, porque si eso lo hago, poco a poco empezaré a construir mi vida cristiforme, empezaré a ser
capacitado, en la medida en que esté en condiciones de hacerlo, a ser capacitado para esa misma búsqueda, poderla hacer como camino de acompañamiento junto con todos los demás, ¿no? Es decir, ahí es donde se fragua un apóstol. Este es el lugar del apóstol. Bien, vamos a pasar a la segunda lectura, que es los sermones de San Pedro Crisólogo, obispo también de los primeros siglos del cristianismo, y el tema es muy interesante. Nosotros solemos valorar en México mucho al sacerdote, a los sacerdotes, y es lógico, está muy bien que valoremos a los sacerdotes, es muy propio, pero no nos debemos olvidar nunca de que el sacerdocio fundamental se asimila, se asume, se recibe del Espíritu Santo. Esa unción sacerdotal se genera en el propio creyente en el momento de su bautismo. Por lo tanto, el sacerdote eres tú y soy yo, fundamentalmente. El sacerdocio ministerial, como es mi caso, está en función y al servicio del desarrollo del sacerdocio común de los fieles. Esto no nos lo tenemos que olvidar jamás. Entonces, por eso, San Pedro Crisólogo va diciendo, a ver, por la misericordia de Dios, vamos a escuchar a Pablo, que nos exhorta, o mejor dicho, Dios por medio de Pablo nos exhorta a que nos presentemos al Señor como quien ruega y prefiere ser amado, más ser amado que temido, y le agrada más mostrarse como Padre que aparecer como Señor. Dios, pues, suplica por misericordia para no tener que castigar con rigor, y entonces Él dice, escuchen y miren y contemplen en mí su propio cuerpo, sus miembros, sus entrañas, sus huesos, su sangre, y si ante lo que es propio de Dios temen, ¿por qué no aman al contemplar lo que es propio de la naturaleza de ustedes? Si temen a Dios como Señor, ¿por qué no acuden a Él como Padre? Quizá la inmensidad de mi pasión, cuyos responsables fueron ustedes, es lo que les confunde, y se sienten avergonzados y un poquito apenados. ¿Qué hemos hecho al quitar de nuestra vida a Dios? ¿Qué he hecho al apartar de mi vida esta dimensión sobrenatural? ¿Qué he hecho al no contar en mi vida con Cristo? ¿Qué he hecho al querer vivir una vida humana sin acudir a la misericordia y al amor de mi Padre? No teman, no teman. Esta cruz no es mi aguijón, sino que es el aguijón de la muerte. Ustedes, dice Cristo, me han dado una cruz no para aguijonearme con ella, para matarme con ella, sino precisamente con ella hemos matado la muerte. Es el aguijón de la muerte. Y estos clavos con los que me han clavado en la cruz no infligen dolor. Lo que hacen cada clavo es manifestar y acrecentar mi amor por ustedes. Estas llagas que ven en mis manos, en mi costado, no provocan mis gemidos. Lo que hacen es introducirles a ustedes en mis propias entrañas. Por esta cruz del costado, ustedes penetran en mi propio corazón.
como esa imagen bíblica, ¿verdad? Es como las águilas penetran en las rocas de ese acantilado, de ese cortado, ¿verdad? Y ahí en el cortado, en las rocas, se introduce el águila para tener al resguardo de las rocas y de los vendavales y tsunamis y todo tipo de tornados que pudieran venir. Pero ahí esconden su nido las águilas en la roca. Así ustedes penetran por el agujero hecho por la lanza en mi costado, pudiendo hacer su nido, pudiendo encontrar el lugar de su descanso en mi propio corazón. Por eso, estas llagas lo que hacen es introducirles en mis entrañas. Mi cuerpo, al ser extendido en la cruz, en realidad les acoge con un seno más dilatado y no aumenta mi sufrimiento. Sus pecados son integrados en mi propia vida, de manera que a ustedes se les devuelve la salud. Mi sangre no es para mí una pérdida, sino que es el pago justo del precio que ustedes merecen. Es decir, su vida es tan valiosa que merece mi propia sangre. Y nosotros que a veces decimos, no, pues mi vida es intrascendente. Necio, ¿por qué valoras tu vida sin contar con Cristo realmente presente en ella, que la valora como su propia sangre? Porque Él ha dado su sangre por ella, ¿verdad? Vengan pues, retornen y comprueben que soy un padre, que devuelvo bien por mal, que devuelvo amor por injurias, inmensa caridad como paga de las muchas heridas. Pero escuchemos lo que dice el apóstol. Entonces, a partir de aquí es lo importante. Hasta ahora no sé si suficientemente se ha captado esa ofrenda de Dios a nuestra vida para que nuestra vida esté en condiciones de valorarse con el precio divino. Pero dice, presenten sus cuerpos. Y al rogar así, el apóstol eleva a todos los hombres a la dignidad del sacerdocio, a presentar sus propios cuerpos como una hostia viva. Es decir, el que se presenta ante Dios como sacerdote es el cristiano. Oh inaudita riqueza del sacerdocio cristiano. El hombre es a la vez sacerdote que ofrece su propio cuerpo y víctima que se ofrece a Dios. Es decir, el día de hoy es un verdadero sacrificio de alabanza a Dios. Esto lo tendríamos que repetir casi durante todo el día. Mi vida la estoy ejercitando, la estoy desgranando y realizando en un sacrificio de ofrenda a Dios. Normalmente nos da mucho gusto cuando tenemos un pequeño gesto de ofrenda a los demás, ¿verdad? Yo lo veo aquí, cuando Agustina, Ale, son capaces de preparar el desayuno, la comida. Ayer estábamos con Luis y Lupita y traían unos churros para celebrar el cumpleaños de Luis o el santo de Santi. Mi hermano, y ahí le grabábamos un video. ¡Uy! ¡Qué alegría nos da ser complacientes incluso con personas que no conocemos, como es mi hermano, como es mi papá! Todo el mundo le saludaba en el video. Felicidades, felicidades, ¿verdad? No sé si al fin les llegó el video. No me ha contestado mi hermano, apenas se ha despertado por lo que veo, ¿verdad? Pero qué complacientes y qué genial nos sentimos cuando podemos agradar a otra persona en algún detalle. Si a quien estamos agradando como víctimas vivas
y a la vez como sacerdotes que ofrecen esa víctima, es a Dios desde nuestro propio cuerpo y desde nuestra propia vida humana. Presenten pues sus cuerpos como una hostia viva. Qué inaudita riqueza del sacerdocio cristiano. ¿Y ese sacerdote quién es? Ese buen pastor que celebrábamos este domingo, ¿quién es? Lleva consigo y en sí mismo lo que va a sacrificar a Dios. Tanto la víctima como el sacerdote permanecen en mí, permanecen intactos. La víctima sacrificada sigue viviendo y el sacerdote presenta el sacrificio, no mata a esa víctima, sino que esa víctima en realidad se vuelve sublime al entrar propiamente en la ofrenda a Dios. Es de Dios en la pertenencia a Dios. O sea, yo convierto mi vida en pertenencia de Dios. Dios fecunda mi propia vida, es de Él, y yo la sigo viviendo en medio del mundo, haciendo presente en medio del mundo lo más sagrado que Dios tiene, que es su Hijo, ofrecido a Él mismo y viviendo en las características del mismo. Nos imaginamos vida más sublime para el día de hoy y podemos hacer una oración más intensa y conmovida que cuando hoy reflexionamos un poquito estas cosas. A veces somos torpes porque decimos, son cosas que ya las he oído alguna vez. Vámonos. Y nos vamos a preparar una lámpara o a preparar un desayuno. Pues sí, prepara una lámpara y prepara un desayuno, claro que sí. Pero no te olvides de estas maravillosas realidades de tu identidad cristiana, porque son verdaderamente el gran valor de tu fe, que a veces no se descubre suficientemente, ¿verdad? Qué misterioso sacrificio en que el cuerpo es ofrecido sin inmolación del propio cuerpo, porque sigue viviendo verdaderamente ofrecido a Dios. Y la sangre se ofrece sin derramamiento de la propia sangre. Les exhorto, pues, por la misericordia de Dios, a que presenten sus cuerpos como hostia viva. Este sacrificio es como una imagen del que Cristo, permaneciendo vivo como Cristo, inmoló su cuerpo por la vida del mundo y hizo efectivamente de su cuerpo una hostia viva, porque a pesar de haber sido muerto, continúa viviendo. Es decir, Cristo muere totalmente porque su humanidad es inseparable de su divinidad. Pero en realidad, Cristo sigue viviendo y resucita también en su propia humanidad, uniéndose y triunfando junto con su propia divinidad. Es decir, esa realidad de Cristo siendo Dios es completamente hombre, y siendo Dios inmortal es un hombre que muere y que por lo tanto resucita. Esa es la realidad vital que también explica nuestra propia naturaleza. No morimos, y si morimos, en la medida en la que somos capaces de ofrecer nuestra vida renunciando a nosotros mismos y ofrecerla al Padre. Así también para los mártires, la muerte en realidad es un nacimiento. La víctima permanece viva, la muerte resulta castigada. La víctima no pierde su vida, su fin, un principio, y al ajusticiarlos, los mártires, resulta que encuentran la vida. Y cuando en la tierra los hombres pensaban que habían muerto, resulta que los mártires es el mismísimo momento en que empieza a resplandecer en el cielo. A mí me llama la atención, concretamente, la manera del martirio del padre Pro, del beato Agustín Pro, ¿verdad? Que efectivamente es mártir, muere, pero sigue viviendo. Les exhorto, pues, por la misericordia de Dios,
a que presenten sus cuerpos como una hostia viva. Es lo mismo que ya había dicho el profeta: tú no quieres sacrificios ni ofrendas. A veces a Dios le presentamos los frutos de nuestro desgañitamiento por ahí. No, y voy a llevar unas despensas, y están bien las despensas, y voy a hacer un florilegio de actividades de piedad, y están bien las actividades de piedad, pero no son las cosas externas las que Dios quiere. Esas cosas externas me ayudan a mí realmente a poner mi propia vida en disposición de ofrenda a Dios. Dios lo que quiere es mi comunión con Él. Dios lo que quiere es mi sintonía. Por lo tanto, lo que quiere es mi vida ofrecida a Él. Revístete, pues, con la túnica de la santidad, que la castidad sea tu ceñidor, por mucho que te cueste. Vive la continencia, vive la castidad, según el estado de vida de cada uno, el soltero como soltero, el casado como casado, el viudo como viudo, etc. Es decir, cada uno está teniendo un estado de vida. Vive y revístete de la castidad que sea tu ceñidor, que Cristo mismo sea el casco que llevas sobre tu cabeza, que la cruz sea la que defienda tu frente, que en tu pecho moren el conocimiento de los misterios de Dios, que tu oración te haga arder de corazón continuamente como un perfume de incienso, que tomes en tus manos la espada del Espíritu, que hagas de tu corazón, de tu propio corazón, un altar, y que así, afianzado en Dios, puedas presentar durante el día de hoy tu cuerpo como un cuerpo que se va desgastando. Así es la vida, se va desgastando realmente como sacrificio. Dios te pide la fe. Dios no desea tu muerte. Dios tiene sed de tu entrega. Dios no tiene sed de tu sangre. Se aplaca no con tu muerte, sino con tu buena voluntad. Ayer falleció un gran amigo, un gran seguidor de Cristo. Estos últimos meses parece que Dios le iba preparando, porque ha participado tantísimo aquí en la vida de la comunidad. Carlos Juárez, él y toda su familia realmente venían experimentando una riqueza espiritual y una conversión. Y ayer falleció repentinamente, casi seguro de COVID, pero repentinamente, casi, le llevan al hospital y al día siguiente muere. El día anterior, el sábado por la noche, le llevaron al hospital y ayer lunes falleció. Yo me quedé sorprendido porque, pues de mi edad más o menos debía ser, relativamente joven. Yo digo, pero qué fácil es morirse. Y la vida se te acaba. Y mientras tanto, ¿qué has hecho en esta vida? ¿Qué tanto has amado? ¿Qué tanto has ofrecido tu vida como un sacrificio agradable a Dios, desgastándolo, en definitiva, por quienes Él ama, por tus hermanos? Vamos a reflexionar hoy estas cosas porque ciertamente nos ayudan a vivir con un nivel de profundidad grande, si es que las queremos reflexionar y asimilar, y a vivir nuestra vida con intensidad divina, con pleno pulmón. Dios no quiere nuestra muerte. Dios lo que quiere es nuestra oblación, nuestra ofrenda, quiere nuestra entrega, quiere nuestro seguimiento. Ojalá que hoy entendamos qué significa esto como la máxima experiencia de felicidad para vivir durante el día de hoy por parte de la persona. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a hacer nuestra meditación, nuestra oración diaria cada uno. Buen día a todos.